Cuando hablamos de la Virgen Santísima, sobre cómo habrá sido su estancia en el retorno a la casita de Nazaret, o qué digo a la casita de Nazaret, a lo que debió parecerse a la casita de Nazaret, puesto que se fue después de el retiro del cenáculo, se retiró a la casa de San Juan, que volvió a ser como otro Nazaret, pero cuántas diferencias. Miren, a propósito de la localización de la casa de Nazaret, lo que no es fácil, bueno, vuelvo a cometer ahí, en esa analogía, a lo que debió ser el otro Nazaret, o la otra casa de Nazaret, o la casa de San Juan, ya para decirlo en forma directa, que es lo que ocurrió. Para localizar esta casa, no es fácil, pues tratándose de los santos lugares, pocos hay que no sean motivo de discusiones y diferentes pareceres. Lo más seguro es que haya estado cerca del cenáculo, en el extremo suroeste de la antigua Jerusalén. Antes se localizaba allí el monte Sión, pero según las últimas investigaciones, el monte Sión debe estar contiguo al monte Moriah, donde se levantaba el templo de Jerusalén al sureste de la ciudad. El cenáculo fue un lugar privilegiado. Allí fue instituida la Eucaristía y celebró Jesucristo mismo, sumo y eterno sacerdote, la primera misa y la primera ordenación sacerdotal. Allí se apareció Jesús a sus apóstoles la tarde de la resurrección, y 8 días después allí descendió el Espíritu Santo sobre la Virgen Santísima y los apóstoles el día de Pentecostés, para ser el alma de la iglesia. El cenáculo fue el primer templo del cristianismo, y muy cerca de allí María fue arrebatado a los cielos en cuerpo y alma. El demonio, impotente para impedir las obras de Dios, tiene que limitar su venganza a los lugares donde nacieron y se desquita profanándolos. Triste esto, pero es una forma mezquina de cómo él se venga. Este es hecho que se palpa en los santos lugares, especialmente en el cenáculo, donde los cristianos apenas pueden orar. Según una tradición muy antigua, el cenáculo estaba en la casa de María, la madre de San Marcos. Allí se hospedaba Jesús cuando visitaba Jerusalén, y ahí se refugió la Virgen Santísima con San Juan y las piadosas mujeres durante la pasión y los días que le siguieron. Es por tanto muy explicable que San Juan haya buscado una casa cerca del cenáculo para vivir con la Virgen Santísima. No debemos olvidar que la posición económica de la familia de San Juan le permitía hacer esta compra. Como todas las circunstancias contribuían a aumentar los sufrimientos de la Santísima Virgen, todos los años que sobrevivió a su hijo, debía pasarlos precisamente en el escenario de su pasión. Si se hubiera refugiado en Nazaret
donde todo le era familiar y conocido, donde todo estaba perfumado con el recuerdo de la infancia y la juventud de Jesús, o en Belén, embalsamada con la alegría de la primera Navidad, o de una vez se hubiera ido muy lejos, hasta Éfeso, a donde más tarde, cuando ella ya no viviera en este mundo, se iría a San Juan. Pero no, las exigencias de la naciente iglesia la retuvieron en Jerusalén, en aquel escenario de la pasión. Todo le recordaba a Jesús humillado, escupido, abofeteado, despedazado por los azotes, coronado de espinas, abrumado bajo el peso de la cruz, crucificado y muerto. Frente a su casita estaba a muy corta distancia, hacia el norte, el palacio de Anás y Caifás, donde Jesús había sufrido vejaciones. Jesús había sufrido vejaciones inauditas la noche del jueves al viernes santo. Más allá, también al norte, se elevaba el palacio de Herodes, donde se burlaron de Jesús como un loco, y más lejos el Calvario y el Santo Sepulcro. Al este estaba la gran masa del templo, y dominando toda la ciudad, la torre Antonia, donde Pilato juzgó y condenó a Jesús, donde fue azotado y coronado de espinas, de donde partió con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Más al oriente estaba Getsemaní y el monte de los olivos. A donde quiera que volviera sus ojos, la Virgen Santísima no podía ver otra cosa que recuerdos de la pasión. Por otra parte, cuántas horas y aún días los pasaba sola. San Juan debió ocuparse de su ministerio en la ciudad y aún fuera de ella. Desde mucho antes se nota la predilección de San Pedro por San Juan. Los extremos se tocan, los viejos necesitan la ayuda física de los jóvenes, y esto es el respaldo moral de los viejos. El Evangelio y los Hechos de los Apóstoles nos hacen conocer esta amistad. Nuestro Señor manda a Pedro y a Juan para arreglar el cenáculo. Eso nos lo dice ahí San Lucas 22:8. Luego San Pedro se vale de San Juan para averiguar quién es el traidor. Ahí en San Juan 13:23-26. Y luego Juan facilita a Pedro la entrada en la casa de Caifás. También esto pueden verlo ahí en San Juan 18:15-16. San Pedro y San Juan son los primeros apóstoles que van al cenáculo para darse cuenta de que había desaparecido el cuerpo de Jesús. Eso en San Juan 20:2-10. San Pedro le pregunta a Jesús qué va a hacer de Juan, ahí en Juan 21:20-23. O sea que San Pedro y San Juan acostumbran ir juntos a orar al templo como cuando Pedro cura a aquel paralítico en la puerta hermosa, ahí en Hechos 3:1-26. Como San Pedro y San Juan permanecían
juntos, por ejemplo, juntos fueron los primeros en ser perseguidos por los sacerdotes y magistrados, puestos en prisión y llamados a juicio. Eso lo pueden ver ahí en Hechos 4:1-31. San Pedro y San Juan van a Samaria para administrar el sacramento de la confirmación a los primeros cristianos de esa comarca, ahí en Hechos 8:14. Todo esto pues nos hace ver que San Pedro tomó a San Juan como auxiliar en su ministerio de primer sumo pontífice, y que por lo tanto las ausencias de Juan o San Juan debieron ser muy frecuentes, y pues en consecuencia la Virgen Santísima se quedaba sola. Pues esta soledad, ya estamos revisando, es algo cotidiano en su vida, y es tiempo de meditación, es tiempo de oración, es tiempo de vacío, de soledad. Sería pues interesante formarse una idea de cómo era la casa de la Virgen Santísima en Jerusalén. Podemos reconstruirla con cierta exactitud teniendo en cuenta las costumbres de los judíos, los datos que nos da la Sagrada Escritura y las actas de los mártires de Oriente. Bien, por ejemplo, eso en la acta del martirio de Santa Domno. Bien, solían tener una planta baja y otra alta. En la baja, después de la entrada, había un salón para recibir a los visitantes, huéspedes, peregrinos, etc., así como el lugar donde se preparaban y se tomaban los alimentos. En la parte alta estaban las habitaciones o recámaras, y otro salón para los trabajos manuales de la mujer, como hilar, coser, etc., y los instrumentos correspondientes, como el huso, la rueca, los hilos y las agujas. En la casa de la Virgen había además un pequeño oratorio que era el centro y el alma de toda la casa. Allí celebraba Juan los divinos misterios, cuando no estaba ausente, obviamente. Allí había un cofrecito para guardar las sagradas especies y poder comulgar, aun cuando no hubiera misa. Allí la Virgen guardaba todos los recuerdos de Jesús, los de su infancia, sus instrumentos de trabajo, sobre todo las reliquias de la pasión, la corona de espinas, los clavos, el velo de la Verónica, el santo sudario, los lienzos empapados en sangre. Una madre que pierde a su hijo prematuramente, ¿cómo guarda, con cuánto cuidado, con cuánta solicitud, guarda todos sus recuerdos? Como los repasa ante sus ojos, con qué ternura los acaricia, cómo los humedece con las lágrimas, todo porque en ellos hay algo de su hijo. ¿Qué decir entonces de la Virgen? Con frecuencia los contemplaba y volvía a vivir y a revivir toda la pasión de su hijo. La pasión de Jesús duró unas horas, y ahora fíjense, esto es algo que no meditamos suficiente, pero la pasión de su madre en su corazón duró
33 años más los que duró separada de nuestro Señor, más de medio siglo. Primero porque la conoció de antemano, después porque la siguió viviendo en su recuerdo. Ahí se guardaban también los rollos de papiro que contenían la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, y los primeros esbozos de la vida y de las enseñanzas de Jesucristo, que sirvieron de base a los sinópticos. En esta época, como nunca se verificaron las palabras de San Juan, las palabras de San Lucas especialmente, María conservaba todo: ejemplos, palabras, hechos y sufrimientos de Jesús, y los repasaba y rumiaba en su corazón. Es San Lucas quien habla de la Virgen Santísima, y pues ahí es donde toma en esa época San Lucas todos los hechos, palabras y sufrimientos de Jesús que llevaba la Virgen Santísima repasando en su corazón. Las palabras de Jesús son como las palabras sacramentales, hacen lo que significan. Por eso la tercera palabra de la cruz hizo nacer ese amor extraordinario que, como instintivamente han tenido todas las generaciones cristianas por la Virgen, y al mismo tiempo dilató sin medida el corazón de la Virgen Santísima para que en él pudiéramos tener un lugar todos los hombres, especialmente los más miserables. María nos ama a cada uno como no puede amar la más amorosa de las madres. Bien, es imposible ser madre sin sufrir. Esta nueva maternidad de María le preparaba también nuevos sufrimientos. Ella fue testiga de las primeras persecuciones que sufrió la iglesia naciente. Conocía de una manera íntima a la incipiente jerarquía de la iglesia, los 12 apóstoles y los 7 diáconos. Es muy verosímil que haya tenido predilección por el joven Esteban, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Era de una fe intrépida y de una gran caridad para los pobres. Poco después de la ascensión, fue llevado ante el Sanedrín y, valiéndose de testigos falsos, lo acusaron de blasfemo como a nuestro Señor. Y él, lleno del Espíritu Santo, les hizo un resumen de la historia para hacer resaltar su infidelidad, y termina con esta palabra dura: hombres de dura cerviz, de corazón incircunciso y de oídos sordos, siempre han resistido al Espíritu Santo. Ahí en Hechos 7:51. Llenos de ira, lo arrastraron fuera de la ciudad y le dieron muerte a pedradas. Fue la primera sangre derramada por su Hijo, preludio de esos ríos de sangre que, para dar testimonio de Cristo, no dejarán de correr en el curso de los siglos hasta la consumación de ellos. Era el primero de sus hijos que María lloraba desde su retiro de Jerusalén. Y esa muerte
fue como la voz de alarma para que se levantara la primera persecución contra los cristianos en Jerusalén. Esa palabra, madre y a tu hijo, o mujer, ni siquiera le dijo madre, sino mujer. Mujer no es una forma despectiva de dirigirse a ella. En tiempos de nuestro Señor, decir mujer era decir señora, pero con una inflexión de gran respeto, de gran grandeza. ¿Sí? Ella a tu hijo, ella a tu madre, cómo sufrió por esa tercera palabra y por su nuevo fiat incondicional a la voluntad de Dios, la voluntad de su Hijo, que es Dios. Igual al Padre, no es más sabio el Padre que el Hijo, ni más poderoso el Padre que el Hijo, sino que el Hijo es la imagen perfecta del Padre. Lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, y añado, y lo tiene también el Espíritu Santo. No son tres dioses, tres personas distintas, un solo Dios. Pues ahí, tras la primera muerte de San Esteban, tuvieron que dispersarse por Judea y Samaria, con excepción de los apóstoles, y con ellos la Virgen Santísima. Esa dispersión sirvió para que se propagara más la fe en Jesucristo. Bien, pues uno de los perseguidores más celosos fue Saulo. Penetraba en las casas y a los hombres y mujeres los arrastraba a la cárcel. Con este mismo objeto fue a Damasco, y en el camino nuestro Señor en persona lo convirtió. Ahí pueden verlo en Hechos 9 del 1 al 8. En esta conversión es seguro que tuvo parte no solo el martirio de San Esteban, sino sobre todo las oraciones de la Virgen Santísima, pidiendo por ese perseguidor. Después de 3 años de retiro en Arabia, Saulo, convertido en Pablo, se dirigió a Jerusalén y fue presentado por Bernabé, su antiguo condiscípulo, a Pedro y Santiago el Menor, obispo de Jerusalén, según nos dice el libro de los Hechos 9, 26, 30. Es muy probable que se haya hospedado en la casa de Marcos, sobrino de Bernabé, y parece inverosímil que no haya visitado a la Santísima Virgen, aunque no hable de ella en sus epístolas. Bueno, pues ese silencio acerca de la Virgen en los libros del Nuevo Testamento, con excepción de los Evangelios, y una ocasión en los Hechos de los Apóstoles, nos indican demasiado que su misión era todo íntima, de oración, de sacrificio y de buen ejemplo, sobre todo después de la ascensión. Pues vino después el martirio de Santiago el Mayor, decapitado por orden de Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, el que reinaba cuando nació Jesús, puesto que este martirio fue el año 42 de nuestra era, en que seguramente vivía aún Nuestra Señora. No olvidemos que era hermano de San Juan, y que por eso su muerte debe haber sido a la Santísima Virgen más dolorosa. Además, era el primero de los apóstoles
que derramaba su sangre por Jesucristo. Pero hay más aún. Así como la Virgen conoció de antemano la pasión de su Hijo, para que sus dolores dieran la máxima medida, así ahora era conveniente de que de alguna manera pudiera conocer ese Via Crucis de la Iglesia a través de los siglos. En ese nuevo calvario de sus nuevos hijos, los hombres, era necesario que María estuviera al pie de esa nueva y gigantesca cruz. Con esos dolores completaba lo que faltaba a la pasión de Cristo, como dice por ahí San Pablo. En su alma, en su propia alma, en favor del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, pues ella llevaba todos esos sufrimientos. Conocer la persecución, bueno, esto nos lo dice también en Colosenses 1:24 San Pablo, en su propia alma, en favor del cuerpo místico de Cristo, que era la Iglesia. Llevaba pues esos dolores. Conocer la persecución de todos los siglos, así sea en una forma sintetizada, no fue un sufrimiento especial para la madre de todos los hombres. Claro que sí. Recordemos las persecuciones desde las que estaban ya a la puerta, las de los 3 primeros siglos, hasta las de nuestros días. No hay tormento imaginable que no haya puesto en práctica la malicia humana, aguzada por el odio satánico para torturar a los miembros del cuerpo místico de Cristo, lo que San Pablo dice de los santos del Antiguo Testamento. Con más razón se puede decir de los mártires cristianos. Han sufrido injurias, azotes, cadenas y cárceles. Han sido apedreados, aserrados, muertos por la espada, por hacha, disfrazados, hambrientos, maltratados, afligidos. Han vagado a veces por los montes, por las cuevas, las cavernas de la tierra. Acuérdense, las catacumbas, ahí en Hebreos 9, 36, 38. No ha pasado todo esto, por ejemplo, en los siglos 16, 19 y 20 en México. Bueno, pues en el 16 al 19 en Japón fue casi destruida la religión católica y los cristianos sufrieron tormentos más crueles que en tiempo de los emperadores romanos. En Inglaterra, en los reinados de Enrique VIII e Isabel I, la religión católica fue arrasada. En Irlanda, los católicos fueron despojados de sus bienes, muertos o deportados. Polonia es hasta la fecha una de las 3 naciones mártires con Irlanda y con México. En pleno siglo XX no se han visto horrores que ya no parecen provenir de hombres ni de fieras, sino del propio Satanás. Así ha pasado en la Guerra Civil de España, en las naciones que era la cortina de hierro, y aquí mismo en México lo hemos visto con nuestros propios ojos. Todo este cúmulo de sufrimientos, cómo deben de haber torturado el corazón de nuestra Madre Santísima. Pero los cristianos no solo han tenido que sufrir la persecución, más bien debiéramos preguntar qué males hay que no hayan torturado a la pobre humanidad
Y todos esos dolores no solo encontraron eco en el corazón de la Virgen, sino que derramaron en él toda su amargura. Ya lo hemos dicho y no debemos olvidarlo, todas nuestras penas, antes de sufrirlas nosotros, las sufrieron Jesús y María. Porque estarán ustedes pensando, bueno, pero Jesús la sufrió, sí, porque era el Redentor. Y entonces tenía en su cuerpo, en su alma, en su mente, que sufrir cada pecado de cada habitante del planeta Tierra. Pero que la Virgen no es corredentora, dándole claridad a ese sufrimiento a través de los siglos que padeció la Virgen Santísima, y explicaba que ella fue solidaria de los sufrimientos que Cristo en su vida terrena padeció por cada uno de nosotros. Si uno solo de nosotros no hubiera recibido la expiación a través del sufrimiento de Cristo de sus pecados, esa persona no se salvaría. Y todo ese sufrimiento de Cristo era compartido por voluntad de Dios Padre y la Santísima Trinidad en pleno por la Virgen Santísima. Por eso la corredentoría de ella la unió el Señor a su redención. Entonces, esas persecuciones que veía Cristo con su mirada profética, clarísima, porque no hubo un profeta que no hubiera tenido la mancha de pecado que Cristo jamás tuvo, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Entonces su mirada era con todo el asiento de la presencia del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, y que en él habitaba en plenitud, sin nada que empañara esa visión clarísima. Desde Adán hasta el último, los mortales, sufriendo y pagando por cada pecado. Y la Virgen Santísima en consecuencia, pagando y sufriendo con su Hijo, al igual, asociada en el sufrimiento del Hijo. Por eso no es exageración lo que digo, de que padecía por la persecución de la iglesia a través de los siglos, puesto que le habían dado un corazón de madre, la responsabilidad de todos esos hijos a los que amó desde el primer instante en que le fue encomendado esta misión, y los padeció, ya no en su cuerpo glorioso que habita en el cielo después de su asunción, pero los padeció en su tiempo de vida terrena. Eso no les quede la menor duda, a través del sufrimiento del propio Hijo. Pues hecha esta aclaración o esta explicación, ahí que se derramaron en ella todas las amarguras padecidas por nosotros, que somos la iglesia del Señor. Todas nuestras penas, antes de sufrirlas nosotros, las sufrieron Jesús y María. Nos veían adelantándose en el tiempo, nos veía Cristo y las padecía ella. En ellos dejaron casi toda su amargura, y ellos la santificaron de antemano. Recordemos en especial las penas que entonces tuvo que presenciar la Virgen Santísima. Ya vimos que el papel de la Virgen Santísima en la naciente iglesia era oculto y callado, pero precisamente por eso le convenía perfectamente la misión
de ser consuelo de los afligidos y refugio de los pecadores. La iglesia de Jerusalén era muy pobre, como lo demuestran las colectas que en su favor se hacían en otras cristiandades, y los pobres iban a buscar consuelo en la Virgen. También ella era pobre y no podía socorrerlos con bienes materiales, pero les hacía ver la felicidad que encierra la pobreza, como lo había enseñado su hijo. Bienaventurados los pobres, así empezó su sermón de la montaña, la primera gran enseñanza del Señor. Había también enfermos, huérfanos, viudas, desamparados, y no iban a buscar en la Virgen milagros. No sabemos que haya hecho uno solo, como los hacían los apóstoles, sino algo mejor, la resignación cristiana, la conformidad con la voluntad de Dios, que cuando se acepta llena de paz el corazón. Y como la humanidad ha sido siempre débil en los primeros cristianos, y a pesar de su fervor, había pecadores, y estos instintivamente buscaban el refugio de la Virgen. Nadie como ella podía hacerle comprender lo que es la misericordia divina. Pero no se limitaba a la Virgen a esperar que vinieran a ella los afligidos. Ella iba a visitar a los enfermos, y ella, la dulce Virgen María, con su suavidad y su ternura, con su bondad inagotable, como sabía derramar el bálsamo de su consuelo en todos los corazones lastimados y heridos, lo hacía con gran generosidad. Solo quien ha sufrido puede comprender el dolor de los demás, y solo él puede consolarlos. La Virgen había sufrido y seguía sufriendo como nadie. Por eso sabía comprender y consolar. Y precisamente porque ella en su soledad no tenía consuelo posible, por eso trataba de consolar a los demás. Este es el consuelo de las almas nobles. El dolor es como una espada de dos filos. Hay almas que se rebelan contra la voluntad divina cuando sufren y se repliegan sobre sí mismas de una manera egoísta, se abaten o se desesperan, y su carácter se vuelve agrio y su corazón duro. En otras almas, al contrario, el dolor las suaviza, las dulcifica, las hace salir de sí mismas, las eleva, ennoblece, las hace compasivas, de manera que tratan de olvidar sus propias penas para aliviar los sufrimientos de los demás. El que no ha sufrido, pues, ¿qué sabe de esto? No conoce a los hombres, ni se conoce a sí mismo. El verdadero valor del hombre se mide por lo que es capaz de sufrir y por la manera como lo sufre. La Virgen Santísima pues nos da esta lección. ¿Cómo debemos olvidarnos de nuestras propias penas para pensar en los que sufren y consolarlos? Recordemos además que el corazón de la Virgen no ha cambiado en el cielo, sigue siendo, y más, si es posible, compasiva y buena, suave y dulce, comprensiva y tierna. Conoce en el cielo a cada uno de sus hijos, en particular, individualmente, con todos sus problemas, miserias, dificultades y penas, y su corazón maternal desea tanto consolarlos
como Jesús nos dice, vengan a mí, todos los que están agobiados bajo el peso de sus trabajos y sufrimientos, y yo los aliviaré. Ahí en San Mateo 9:28. Si nuestro corazón desborda amargura, decepción y tristeza, tedio de la vida, si la ingratitud nos ha herido y la traición nos ha desgarrado, si nos sentimos solos y abandonados, refugiémonos en el regazo de nuestra Madre Santísima, y ella enjugará nuestras lágrimas y curará nuestras heridas, como solo una madre puede y sabe hacerlo.